buenas tardes. Como recomendación de mi querida hermana Sandra, he decidido hacer una directa porque creo que hay muchas cosas por hablar del tema del tratamiento periodístico a la violencia de género, en específico a partir de la publicación de un texto en Cibercuba, pero bueno, en realidad ha sido una cobertura general sobre casos de abuso sexual cometidos por una persona, por un músico, por una figura de autoridad en una escuela contra estudiantes. En realidad yo no quisiera concentrarme mucho en el texto, me parece que Nere ha hecho un gran análisis. Me parece que hacer un análisis del texto ya requeriría otra discusión, pero sí hay tres temas que a mí me parecen importantes, porque además veo que los debates han seguido y no quisiera que siguieran las malinterpretaciones y no puedo tampoco ir por cada debate donde me han etiquetado a responder todas las cosas y a veces cuando escribo puedo llegar a ser malinterpretada y yo también puedo llegar a malinterpretar a las personas con las que he estado debatiendo entre ayer y hoy sobre este tema. Lo primero es que yo no puedo reaccionar de inmediato a todas las cosas donde me etiquetan, yo no puedo responder a todos los debates a la vez, porque si yo me estoy concentrando en debatir sobre el tema, como fue en este caso, de la presunción de inocencia en el periodismo, yo no puedo tampoco ir al debate donde está debatiendo Claudia Padrón Cueto sobre el tema de los posts que son públicos en las redes sociales y si se usan o no se usan por los medios, y luego ir a la respuesta de Chirino. Nadie tiene ese don. Son temas complejos del periodismo y yo no puedo dar una respuesta rápida y simple a esos temas, porque las cosas que estoy viendo, que estoy leyendo y las cosas en las que me pone a pensar requieren elaboración. Lo primero que yo quiero hablar es algo de lo que hablaba con Amadora, que es sobre el tema de la relación con las fuentes de información en el caso de Cuba. Yo estuve haciendo periodismo en Cuba cerca de 10 años. En realidad, desde que empiezo la carrera, yo empiezo a hacer periodismo porque te obligan por las prácticas profesionales y demás a hacer periodismo y a empezar básicamente a cometer los errores que ya luego se supone que tú no cometas. Eso yo creo que básicamente es el objetivo de la carrera, ¿no? Que tú cometas todos los errores que ya luego, una vez graduada, serían un poco más difíciles de perdonar. Y empecé a hacer periodismo independiente en 2015, o sea que más o menos estuve haciendo periodismo en Cuba entre 2012 que me gradué y enero de 2021 que me fui, porque yo estuve reportando hasta el último momento y tengo de hecho todavía historias pendientes. En el caso de Cuba, yo creo, y es un consenso también al que hemos llegado varios periodistas, al que llegamos en periodismo de barrio cuando elaboramos el código de ética, que debido a la falta de cultura periodística que existe, los periodistas estamos obligados a ser lo más precisos posibles a la hora de conceder entrevistas. Por ejemplo, en el Código de Ética de Periodismo de Barrio nosotros decidimos que para llegar a un lugar y solicitarle a una persona que concediera una entrevista teníamos que especificar, o sea, quiénes éramos, presentarnos con nuestro nombre y apellido, decir el medio en el que trabajábamos, explicar que no era un medio estatal, dejarlo claro, estamos hablando de 2015, y explicar también de qué iba a ser el trabajo. A veces eso también implicaba, cuando tú llegabas a una comunidad, que tú le expusieras las reglas del juego, entre comillas, a la gente, porque hay mucha gente que no sabe qué significa on the record y qué significa off the record. Entonces no es lo mismo cuando tú vas a entrevistar a una especialista en cualquier tema, a una persona que está acostumbrada a trabajar con los medios de comunicación, o a un funcionario, que cuando tú vas a entrevistar a una persona en una comunidad que no tiene una experiencia significativa relacionándose con los medios de comunicación. A eso le agregamos que en el caso de Cuba no existe una cultura mediática, no existe una cultura periodística. Nosotros, o sea, los periodistas no estamos obligados a que te digamos, a que te expliquemos esas reglas. Se supone que la gente debe saberlo, ¿no? Que si tú no quieres que algo aparezca en una historia,
tú tienes que decir, a partir de este momento, todo lo que te voy a decir es off the record, y cuando se acabe el off the record, tú tienes que decir, ya lo que te voy a decir a partir de ahora, sí es on the record. Yo lo que trato, al menos cuando estaba en Cuba reportando, o cuando reporto con gente que está en Cuba, es de trabajar con gente que esté totalmente segura de que quiere dar su testimonio. Incluso muchas veces yo iba a comunidades y cuando veía que la gente estaba sintiéndose un poco mal, que estaba reticente, que me ponía peros, yo misma le decía, si tú no te sientes segura, yo no voy a trabajar contigo. Porque el tema es que tú puedes hacer una entrevista, puede ser una maravillosa entrevista porque es una fuente maravillosa, y luego cuando tú tienes tu trabajo elaborado con esa información, esa persona se retracta. Y eso es otra discusión ética, que cada medio maneja de una forma muy particular y que cada periodista también maneja de una forma muy particular. ¿Quiénes tienen derecho a retractarse? ¿Qué pasa cuando alguien se retracta después de haber dado una declaración a un medio? ¿Se acepta eso, que se retracte o no se acepta? Si está publicado el trabajo, peor, ¿se retira el trabajo o no se retira el trabajo? Entonces, eso es un escenario que ningún periodista jamás quiere llegar, a que una fuente se te retracte. Jamás, jamás. Y no es lo mismo que se te retracte un funcionario público, que tú dices, a mí no me importa que tú te estés retractando, tú eres un funcionario público, me concediste la entrevista, yo no violé ningún procedimiento ético, no me puedes acusar de haberte engañado para obtener la entrevista, yo voy a sacar tus declaraciones, ¿sabes? O sea, si tú eres funcionario público, retractarte, a no ser que seas un funcionario público que está denunciando algo, que lo puede poner en peligro, que está yendo contra sus propios intereses, entonces ahí es otra valoración, pero en el caso de la madre de una menor que fue víctima de abuso sexual, no es el caso del funcionario público en una posición de poder, al contrario, entonces a la hora de trabajar con esas personas, con víctimas sobre todo, víctimas de cualquier cosa, pero bueno, víctimas de violencia de género, hay que estar 300% seguros de que esa persona quiere conceder entrevista, que esa persona quiere sacar su testimonio, que esa persona quiere salir con su nombre en el medio en que tú trabajas y no en otro. De eso tiene que haber una seguridad, sí, pero tremenda porque nadie quiere, aunque una fuente nadie quiere llegar a eso, que una fuente se te retracte. Eso hay que evitarlo por todas las vías posibles. Yo no creo, Amadora me ponía el ejemplo de una periodista que la entrevistó una vez y que decidió no colocar su nombre en el trabajo, pero que se lo comentó antes de publicar y que le dijo que era para protegerla. Yo no creo que tampoco los periodistas debamos decidir por las fuentes, ni siquiera en contextos como los de Cuba. O sea, eso es un derecho que hay que respetar. Son las fuentes quienes tienen que decidir, yo voy a denunciar o yo voy a denunciar anónimamente o yo no voy a denunciar. Yo jamás utilicé una fuente anónima en Cuba. Para tú lograr que la gente te hable on the record, tú tienes que dedicarle tiempo a eso. Tienes que dedicarle mucho tiempo a ganarte la confianza de la gente. Y hay gente que no te habla a la primera. Yo he llegado a veces a comunidades y a mí me miraban y yo sabía por dónde entrar, a quién llegar y hablarle, y sabía a quién no ir a hablarle. A quién no ir a hablarle porque tú eso, o sea, esas son cosas que tú percibes. Claro, en la distancia es un poco más complicado. Porque no estamos viendo a la gente y la gente no nos está viendo a nosotros. Entonces, cuando tenemos la tecnología de por medio, puede ser un poco más complicado ganarse esa confianza. Pero mi punto es que la confianza se puede ganar. Y cuando la gente confía en ti, porque sabe que tú vas a honrar lo que te va a decir, porque sabe que tú vas a hacer un trabajo digno, porque sabe que tú vas a estar ahí para acompañar cuando se publique esa historia, la gente habla y la gente habla con su nombre. Entonces, eso también es algo que hay que respetar, el derecho de la gente a decidir si sale o no sale con su nombre. O sea, no creo que tampoco sea sano decirle, pero tú sabes que te puede pasar algo de la seguridad del Estado, te puede venir a buscar, porque, o sea, infundir temores tampoco creo que sea apropiado en esto. Entonces, con el tema este de las fuentes, yo no me atrevo con nada, ni con el tema de las fuentes ni con el tema del periodismo en general,
a decir este es el modus operandi y así hay que actuar siempre. Hay consensos muy básicos y uno es este que mencionaba, pero en realidad cada situación es muy distinta. Muy distinta. Yo sí creo que cuando uno va a solicitar una entrevista, tiene que decir su nombre, tiene que decir el medio en el que va a aparecer, tiene que decir qué tipo de trabajo va a ser una nota, va a ser una crónica, va a ser un trabajo que va a salir en 2 días, o va a ser un trabajo que va a salir en 3 meses. Todos esos detalles a mí me parece que hay que darlos. A mí me parece que hay que darlos. Ahora, yo sí creo que cuando los temas son tan delicados como la violencia de género, como es un caso de abuso sexual, hay que esmerarse aún más. Hay que esmerarse aún más en dar todos esos detalles. Y la prisa no nos puede tampoco hacer pasar por encima de eso. Porque, o sea, evidentemente yo entiendo, puedo entenderlo, el punto de Chirino, la mujer me bloqueó, no sé qué, dejó de responder. Ahora, yo sí creo que en la historia debió, primero, sí, o sea, yo no lo hubiera sacado en la historia. Lo que hubiera hecho yo, no quiero decir qué es lo que hay que hacer. Lo que hubiera hecho yo, porque es como he actuado siempre, porque las fuentes se protegen. O sea, las fuentes, tu relación con las fuentes son sagradas, son sagradas. Tu fuente, o sea, la gente que te está confiando a ti una historia se está poniendo en tus manos. Y eso se honra, eso se agradece, eso se cuida, eso se respeta. Entonces, una fuente para mí insegura, primero ni hubiera seguido la entrevista, luego si me bloquea, yo creo que ahí lo que yo hubiera hecho, insisto, es no utilizarla hasta averiguar qué fue lo que pasó, no utilizarla. Hay otras 2 fuentes que quieren salir on the record, se hace la historia con esas fuentes que quisieron salir on the record, que no tuvieron ningún problema, que leyeron la historia y les pareció bien, independientemente de las lecturas que se le pueda hacer desde género después. Pero bueno, haces la historia con esas 2 fuentes. Porque es que una fuente que no esté bien con la historia, que haya cambiado de opinión, lo que sea, ya te atenta contra el trabajo completo. Atenta contra el trabajo completo. Y sí creo que ya si decides poner a esa fuente sin saber qué pasó ahí, por qué te bloqueó, lo que sea, eso tiene que contar. Esta fuente me bloqueó. Porque lo que dice el trabajo es, se interrumpió la comunicación. Como si fuera que la guitera se cayó. Y yo creo que ahí lo que llevaba era decir, la fuente bloqueó. O sea, ser transparente con eso. Ya si decides ponerlo, a pesar de que se cortó la comunicación, entonces tienes que ser transparente con lo que pasó. Insisto, yo creo que en este caso tocaba no ponerlo. Tocaba no ponerlo porque estamos hablando no de el funcionario público que está hablando sobre los materiales de construcción o sobre el proyecto de inversión de Mariel. No, estamos hablando de la mamá de una menor que fue abusada sexualmente. Ya el tema de cómo se trató el caso de las relaciones sexuales, ahí yo creo que está el post de Nere, que está muy claro y me parece muy útil que igual que se tenga en cuenta y que se analice. Hay otro tema que es el del presunto supuesto, la presunción de inocencia. Ya de eso he hablado, no voy a extenderme mucho más, pero yo le hablaba con Sandra, igual la idea es que esto quede aquí, que le sea útil a quien le interese el tema. Yo hablaba con Sandra del tema de presunto, del supuesto. A mí supuesto no me gusta, lo evito. No podría decirles así ahora categóricamente si lo he usado o no lo he usado. Lo evito. Yo solamente he hecho una investigación así, o sea, delicada. He cubierto muchos temas o sea, he hecho varias historias de violencia de género de distinto tipo, pero la más seria que he hecho fue de un asesinato de una muchacha de Taimara, que el asesino ya estaba condenado. Entonces era un poco más sencillo, porque entre comillas, ¿no? Porque también puedes cometer otra serie de errores y puedes también revictimizar a la víctima y no sé qué, pero no me tuve que enfrentar a ese dilema en esa historia del presunto, de no sé qué, porque el tipo ya estaba más que condenado.
Ahora, yo sí creo que no podemos tampoco quedarnos con las palabras y creernos que ya porque no utilizamos presunto, el trabajo no va a tener ningún problema y ya la credibilidad de la víctima está garantizada y el respeto a la víctima está garantizado. Tú puedes decir el acusado, el demandado, el denunciado, lo que sea, y evitar el presunto y de todas formas revictimizar a esa víctima. Porque es mucho más complejo que usa presunto o no usa presunto. Ojalá y se resolviera de esa forma tan sencilla. A mí, por ejemplo, me saltó utilizar el presuntamente habían tenido relaciones sexuales. O sea, utilizarlo para el hecho en sí y no para la presunción de inocencia de la persona acusada. O sea, no es lo mismo decir fulano de tal quien presuntamente violó a decir fulano de tal el presunto violador. La diferencia es mínima, mínima, mínima. Y con una historia de violencia de género, toda la historia está llena de sutilezas así. Toda la historia. Toda la historia. Tú puedes llegar a decir, o sea, el presunto violador, puedes ponerlo en un párrafo, a mi entender, puedes ponerlo en un párrafo, presunto violador, y luego en otro párrafo, en otro momento de la historia, incluir todo el testimonio de la víctima y decir, fulana asegura tal cosa, y ya tú sabes que ese testimonio es la versión de fulana, y puedes utilizar el subjuntivo en un primer momento, cuando estás narrándolo tú, cuando estás en tercera persona, y luego ya cuando está narrando ella, lo pones directamente en pasado, desde su versión, dejando claro que esa es su voz. O sea, estoy tratando de hacer esto lo más apresuradamente posible, pero esto es resultado de mucho entrenamiento, de mucho equivocarse, de discusiones de años, de trabajo con editores. Yo no estoy exenta a revictimizar a una víctima. Yo no estoy exenta, no estoy libre de eso. Nadie lo está. Y es muy delicado, o sea, es muy, 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 muy delicado, y por eso hay medios en el mundo que no solo que entrenan a sus periodistas en talleres, en capacitaciones para que se traten estos temas, sino que tienen para estos temas específicos asesores. Yo cuando publiqué la historia del asesinato de Taimara, la filtré con Sandra, la filtré no creo que con Marta María también, o sea, pasó por varios filtros, porque yo ni siquiera confiaba en mi misma formación totalmente para sacar esa historia. Esto yo no lo digo ahora como para condenar a nadie, no, es que, o sea, son aprendizajes, y creer que no tenemos nada que aprender es lo peor que nos puede pasar. Creer que no podemos incurrir en prejuicios es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar. Yo todo el tiempo digo que los medios cubanos están en un contexto sumamente hostil de trabajo, muy hostil, y lamentablemente eso media mucho las decisiones que se toman, media mucho los trabajos, y que carecemos de referentes. La historia del periodismo cubano se cortó en el 59. Tú puedes encontrar hasta la actualidad, o sea, en los 60, 70, 80, casos puntuales así, con pinzas los puedes extraer de buen periodismo, tanto en medios estatales, más o menos, como de la prensa independiente de los 80, de no sé qué, pero los puedes extraer con pinza, porque es que es muy difícil en un país sin democracia tener una cultura sólida de periodismo. Entonces, por las circunstancias que tenemos en Cuba, muchas veces se violan etapas, se cometen errores, porque estamos tratando de reconstruir una cultura periodística, tratando también de educar a la gente en cómo relacionarse con los medios, educándonos a nosotros mismos en cómo trabajar distintos temas. O sea, es como que el periodismo está gateando todavía, y no quiere decir esto que tengamos que ser paternalistas y que tengamos que ser condescendientes, porque para nada puede ser la idea, eso no nos lleva a ningún lugar y no nos ayuda a crecer, pero sí hay que tener en cuenta eso. Del activismo y el periodismo, yo siempre he dicho en todos los espacios
que hacer periodismo independiente en Cuba te convierte automáticamente en activista, porque el periodismo independiente es ilegal, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. Y desde el momento en que tú decides hacer periodismo independiente, tú estás cayendo en desobediencia civil, estás haciendo desobediencia civil en pos de defender tu derecho a la libertad de expresión, tu derecho a la libertad de prensa, tu derecho a hacer periodismo y a cobrar por hacer periodismo. Entonces, no hay una separación en Cuba entre periodismo y activismo. Ahora, esto tampoco significa que cuando yo vaya a hacer un texto, el hecho de que yo esté abogando por la libertad de expresión o el hecho de que yo viva en un país donde no existe libertad de expresión, donde no se me reconoce como periodista, yo puedo tomarme licencias para violar los estándares de mi profesión. Son dos cosas distintas. No justifica, y esto no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, con lo de la historia en sí, pero sí con las discusiones que se han generado. No justifica ninguna falta, o sea, ninguna falta de rigor se justifica con el hecho de de estar en un país sin libertad de expresión.